Oye, Costa Oro está con traducción, no sé si se fijaron. Yo me acabo de fijar. Diego Cancino Traducción. hizo la magia. ¿Lo viste o no? No, estaba en No, otra. no, está en otra. Ya, perfecto. Está, Perdonen la falta de un pajarito en el ya, no. Ya, quiero revoloteando pedirle, en mi cabeza. me parece, le pido disculpas al público en 32 minutos, pero que efectivamente después de que estuvo durante meses traducido al griego, no sé qué, ahora está traducido al castellano, así que ahora, además de Dicky ama el café, Ahora se vamos a puede poder entender. entenderlo. Sí, ya, perfecto. Vamos a las Sí, noticias porque aunque era ya vi y me di mágico que cuenta que estoy solo con tu fuera en invitado, italiano. Era justamente. mágico que solo fuera en italiano, porque tiene una musicalidad del idioma Ah, que es bonito. ahí al tiro chaqueteándolo. Ya, vamos. Días Ya. claves para reforma previsional. El gobierno se juega el todo o nada. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó ayer la reforma al sistema previsional. De esta manera, hoy comienza el debate en el hemiciclo de la corporación para votar mañana miércoles en general y en particular. La ministra del Trabajo, Janet Jara, destacó que se pudieran avanzar en la instancia pese a la resistencia de Chile Vamos. El proyecto de ley tiene una letra bien grande, requiere recursos y cuando se rechazó la reforma tributaria el año pasado y la idea de legislar, lo que se produjo como efecto es que la PGU no se pudo subir, agregó Jara. Cabe señalar que una de las indicaciones ingresadas por el gobierno es la relacionada a la PGU, donde se plantea que el monto de esta ascenderá a un máximo de 250.000 siempre que se verifique el cumplimiento de una condición de sostenibilidad financiera y dicho monto entrará en vigencia de acuerdo a la gradualidad. Recordemos que el Ejecutivo necesita 78 votos para que se respalde la iniciativa, porque el apoyo de demócratas es primordial para que la reforma previsional se apruebe y continúe su tramitación en el Senado. Por su parte, los partidos de Chile Vamos y el Partido Republicano no se mueven de su postura e insisten en que el 6% de cotización adicional tiene que ir en exclusiva a la cuenta individual de las personas. Bueno, ahí está el tema y tenemos nuevamente acá presente en 32 minutos a Marco González, que es abogado, experto en el sistema previsional y en las AFP, y Alejandra Matus se va a dar un festín preguntándole y requete contra preguntándole para aclarar cómo va la cosa de la reforma previsional. Yo lo aprovecho a saludar desde acá. Bienvenido, Marco, a 32 minutos. Hola Darío, gusto saludarte. Gracias. Marcos, primero que nada, antes de ir a plantear otros temas sobre el sistema, ¿cómo ves la discusión de la reforma y las posibilidades de que el sistema cambie aún en el caso hipotético que sea aprobado este proyecto? Buenos días Alejandra, gusto saludarte, a la gente que está viendo. Bueno, muy básica, muy simple, muy simplista o muy simplona, porque el mensaje de ley tiene datos duros muy fuertes que se han recopilado en los múltiples intentos que han habido en la última década y un lustro, digamos, 15 años, para tratar de mejorar el sistema de pensiones. Sin embargo, sigue avanzando con los más graves déficits. Saqué algunos datos duros del mensaje. La PAFE, que significa la pensión autofinanciada, que es la base por sobre la cual se calculan todos los beneficios y también las pensiones que otorga el sistema, que una las paga la misma FP, que se llaman retiro programado, y otras se contratan con las compañías de seguro, que se llaman rentas vitalicias. Entonces, todo el sistema de pensiones gira en torno a la PAFE. La PAFE actualmente está en un monto de 64.216 pesos, dato duro del mensaje con el cual se envió el proyecto de reforma del decreto ley 3.500. Más grave aún, sí, perdón. Eso en promedio, hombres y mujeres. Promedio, hombres y Sí. mujeres, sí. Más grave aún en el caso de las mujeres, en que el promedio es 30.685, 30.000 pesos en la mujer, y en el hombre son 137.310 pesos. La brecha es de un 53%, ¿ya? Pero estamos hablando que la PAFE, la pensión autofinanciada, en promedio, lo que consiguen los trabajadores chilenos al final de su vida de trabajo, en ambos casos están bajo la línea de extrema pobreza. Esa es la pensión que se otorgaría si no hubiera el desembolso por parte del Estado, Claro. que por la vía de PGU y otras logra subir ese monto o... Sí, la PGU juega un rol aparte porque la Claro. PGU vino a reemplazar a la pensión básica solidaria, que era aquella que se obtenía por las personas que no alcanzaban a cotizar un monto de años suficientes para
tener una pensión autofinanciada, Ya, que era de 20 años. Entonces, como eso ya era escandaloso porque la precariedad del trabajo, la informalidad, el trabajo por cuenta propia y otras debilidades estructurales del Estado es la norma. neoliberal es la norma. Por lo tanto, ya venía arrastrándose y con la reforma del 2008 que se aumentó, la que anteriormente eran las PASIS que se llamaban y pasaron a ser la PBS, que hay una jerga y Sí. una nomenclatura realmente ininteligible para Ya, la mayoría pero de las personas, que ahora pensión PGU. para que entienda la claro, gente, son la pensión la que financia el PGU, Estado fuera del fuera sistema de AFP. exactamente, Ya, ¿ya? Entonces, la PGU juega un rol de venir a complementar a ese sector. Lo que complementaba también al sector de la PAFE, de la pensión autofinanciada, eran las pensiones solidarias. ya, Pero como también ese sistema fracasó, se viene a complementar con un sistema general universal, por eso se llama garantizado universal, y se junta la pensión básica solidaria con los complementos solidarios de la reforma del 2008, y ya. se genera esta nueva solución que es la PGU. Ahora, con el complemento solidario, porque todavía eso de la PGU está en una transición, con Ya. el complemento solidario, ¿cierto? En el mensaje que estábamos refiriendo, estas pensiones que están bajo la línea de extrema pobreza, Sí. que es la regla general. Es decir, ¿cierto? estos son trabajadores, personas que han trabajado, que han cotizado un número suficiente de años, porque no están en el lado de la informalidad, pero que los fondos les otorgan esas pensiones. Exactamente, Ya. en promedio. ¿Ah? Ya. Entonces, con el complemento solidario del 2008, el complemento solidario sube, ¿cierto? De este total, un 23%, ¿cierto? Sale de la línea de extrema pobreza, pero sigue estando bajo el salario mínimo. Es decir, el 77% de las personas siguen estando bajo la línea de la pobreza, aun cuando el complemento solidario. De tal manera que por eso que esta transición a la PGU era tan importante, porque con este monto las personas también salen de esos indicadores de la línea de pobreza que mantienen a Chile, por ejemplo, en el rango de países OECD. Claro. O sea, la reforma del 2008 tenía por objetivo meter a Chile en la OECD, que el 2011 se logró, ¿cierto? Sacando un montón de gente de la línea de pobreza y extrema pobreza con los complementos solidarios de pensiones. Ojo, Claro. porque ahí cumplen los requisitos. Claro. Nada más que para cumplir requisitos. Sí. Calculada justo para que fuera un peso más de la línea de pobreza. Ya. Una cuestión súper egoísta y además súper arbitraria, ¿ya? Entonces, actualmente la PGU está, mensaje presidencial, en 193.917 pesos. Está cerquita de la línea de pobreza, ¿ya? Entonces, el alza del costo de la vida en Chile es violento, es rápido, uno de los países más caros de Latinoamérica, si no el más caro. Entonces, rápidamente va tomando, ¿cierto?, la brecha de pobreza. Y de allí que aumentar a 250.000 es esencial para mantener al país dentro de algunos parámetros de país en vías de desarrollo. Pero para que comprensión de nuestros auditores, de todas maneras, estos montos son a cuenta de cargo fiscal, no son a cuenta de la AFP. Porque hoy día la discusión, digamos, sobre el sistema AFP, la derecha dice, bueno, ¿para qué queremos mejorar el sistema de pensiones si ahora tenemos PGU? Como que con eso se solucionó el problema de las bajas pensiones y para el resto, bueno, sigamos tal cual. En términos concretos, las AFP no son capaces de otorgar pensiones superiores a estos montos que tú estás dando. Esa es la realidad. Esa es la realidad. La realidad de las pensiones de la AFP sin complementos son 30.000 pesos para las mujeres y 137.000 pesos para los hombres. Eso se sabe, ellos lo saben, por eso les decía al principio que es una discusión simple, simplona, y ellos pretenden decir, mire, con este complemento solidario ahora PGU, ¿cierto? Estamos en 250.000 parejos, y por eso que también se ha debatido por personas más serias en la Cámara. Se le ha dicho en este minuto el costo de las pensiones en un 70-80% con cargo del Estado. Entonces, con un 70-80% con cargo del Estado que cofinancia, ¿no?, a las pensiones de la AFP, que son el 30% de ese monto, ¿qué sentido tiene tener AFP? ¿Qué sentido tiene seguir insistiendo en un modelo que fracasó? La verdad que son esas las pensiones que otorga,
porque además la fórmula de cálculo ha incluido en forma arbitraria durante todas las décadas que ha funcionado tablas de mortalidad altísimas. El mismo mensaje da las tablas de mortalidad de la OECD, que dice que en 2023-24 en hombres 65 más 22, vale decir 87 años, mujeres 60 más 31, vale decir 91 años. Hoy en día, el sistema de la AFP calcula hace 20 años pensiones como si aquí nos fuéramos a morir a los 110 años. Claro. Entonces, si bajáramos esos 20 años, por supuesto que aumentaría la pensión, ¿cierto? Esta magra pensión aumentaría en cantidad, pero la difuminan en una cantidad de años que no se va, las personas van a vivir, porque dicen, mire, hubo una persona que murió a los 110 años y ese es nuestro parámetro. Claro, porque funcionan con, como hemos comentado otra vez, con la lógica del seguro, en cualquier evento, aunque una persona viva hasta los 110 años, yo tengo que ganar. Esa es como la lógica de la AFP, no otorgar beneficios al promedio, la edad real en que mueren los afiliados, que además está segregado por origen social. Digamos, las personas pobres mueren 10 años antes que las personas de mayores ingresos. Absolutamente, Claro. claro. Hay otras maneras que tú estábamos comentando antes de este programa, en que la AFP, digamos, rentabilizan los fondos de pensiones, porque pareciera ser que el objetivo es no sacar plata del fondo ni aun cuando se cumplen requisitos legales, como las pensiones por invalidez. Cuéntanos un poco qué es lo que está pasando ahí con ese rubro de los otros beneficios que tocan a las AFP. Bueno, se ha visto y ustedes como periodistas también han venido siguiendo la pista de las irregularidades que cometen los funcionarios de la AFP por instrucciones de sus ejecutivos superiores para impedir que la gente acceda a sus beneficios, como por ejemplo esto de las pensiones de invalidez o como por ejemplo el mismo cálculo de la PAFE. Si tú revisas, la superintendencia de AFP tiene una página de fiscalización y sanciones donde hay un registro de sanciones que tiene el registro de sanciones, y se lo señalo a los periodistas, a las personas que quieren hacer investigación o conocer más del sistema. Desde el 2004 a la fecha están visibles, las más relevantes, no todas, pero sí que han sido sancionadas la AFP en principio con multas irrisorias, 200, 300 unidades de fomento, como por ejemplo para impedir que 700 personas que tenían alguna causal de invalidez fueran tramitadas de tal manera que no pudieran acceder a su beneficio. Estamos hablando de personas que llegan en silla de ruedas, que llegan con diagnósticos médicos graves que se ponen en duda, que se creen comisiones para tirarlos para atrás. Las personas pasan el rango, porque todo esto además, la pensión de invalidez y de sobrevivencia corre mientras la persona no cumpla la edad legal de jubilación. Entonces, si te tramitan mucho antes, llega la edad de jubilación, dice, bueno, ya no corre. Por supuesto, y también hay muchos recovecos ilegales donde las personas que quieren acceder al beneficio tienen que comprar su derecho, como se hacía antes con los famosos traspasos de la AFP entre una y otra, en que llegaban con regalos para captar personas. Entonces el sistema siempre está permeado por una gran informalidad y por un gran lucro que rige prácticamente todas sus actuaciones. La persona que quiere hacer el trámite legalmente choca con un murallón, ¿cierto?, de impedimentos que se han descubierto, ¿cierto?, las instrucciones precisas a través de correo electrónico de los ejecutivos mayores, como decíamos en principio, y eso cruza todo el sistema. Esa es una parte, digamos, de la lógica de birlar, digamos, la ley, como decías tú en las introducciones, que son parte del paisaje en estos sistemas privados, ¿cierto? Porque aun cuando la fiscalización llegue con sanciones, se hacen lo mismo, se siguen haciendo porque la sanción es muy baja. Entonces, también se hacen gestiones, por ejemplo, de millones de dólares para beneficiar de determinadas operaciones de inversiones con la plata de los trabajadores que están sancionados. Hoy en día, el año pasado hubo sanciones gruesas, 2.500 unidades de fomento. Hace 4 o 5 años eran 1.000 unidades de fomento que fueron consideradas históricas, pero sin embargo no le hace daño. 2.500. Es más barato pagar la multa absolutamente, pagar 90 millones de pesos, ¿cierto? ¿Cómo qué operaciones que fueron sancionadas? Hay muchas empresas que no las voy a mencionar, pero que están los registros públicos ahí, ¿cierto?, que necesitan inyecciones de capital urgente, rápida, 30 millones de dólares, 12 millones de dólares, 15 millones de dólares.
Entonces, los ejecutivos de la AFP dicen, oiga, le dicen en la respuesta que dan al nivel de fiscalización en que le dicen, mire, usted transgredió el debate, el rebate de deuda que posible de invertir en determinado rango de deuda de riesgo, ¿ya? Y en vez que está autorizado hasta 35 millones de dólares por el riesgo que y usted Sobrepasó invirtió ese límite. 42 millones de dólares. ¿Qué son 7 millones de dólares? Chato, me equivoqué. Disculpa. ¿Ah? Después en la otra lo neteo. ¿Ah? Ya, sanción, 2.000 UF. No, puchato, te pago 1.000. ¿Ah? 1.000 UF. Entonces, el sistema tiene un ejército de abogados, o sea, para poder defender en términos de mucho tiempo y terminan pagando esas multas irrisorias por 10, 12 millones de dólares, pagan 10.000 dólares, 20.000 dólares, 100.000 dólares. Y por lo tanto son operaciones que ellos denominan chicas, que son 17 millones de dólares. Aquí transamos con 200, 500, 600 millones de dólares todos los días, no nos vengan con tonteras. Entonces, todo este sistema de ejecutivos que tienen estas torres ahí en el Golfo para que se entere la gente en qué se gasta la plata de su AFP, todos esos edificios que ven ahí se han hecho con la plata de los trabajadores. ¿Ah? Sanhattan. El Sanhattan se hizo con la plata de los trabajadores, absolutamente. Y todas las inversiones inmobiliarias que se han visto en los últimos 4 años de levantar edificios, porque esa es una ley que salió en marzo del 2020, ¿cierto? Que autorizó a construir edificios a las inmobiliarias con la plata de los trabajadores. Y los que están comprando esos departamentos, ¿cierto? Le cotizan a la FP, ¿cierto? Entonces un círculo vicioso claro, tremendo. Entonces, otra manera de y que los bancos le mezquinan los créditos hipotecarios a tasa. Es un sistema claro, engranaje, ¿no? Engranaje. Hace poco salió un fallo judicial que obligaba a una AFP a pagar completa la herencia a un joven de 24 años que reclamó los recursos de su papá. Se hizo mucha gárgara en su momento con el derecho de, como si la reforma del sistema de pensiones fuera a quitar la heredabilidad de los fondos. ¿Cuál es la realidad del porcentaje? También es la norma, también es la norma. Yo cuando trabajé como asesor previsional, muchas personas en los 90, estoy hablando, era muy joven, llegaban con estos problemas y en realidad empecé a aprender de este sistema porque a mí me parecía aberrante, súper tóxico, ya en esa época como que no se soportaba. Llegaba, qué sé yo, un compañero curso mío en la universidad, de hecho, si lo está viendo Rubén, lo aprovecho a saludar, tuvo un problema que falleció su padre y tenía la herencia y no le querían entregar porque su hermana, decían, potencialmente podía seguir estudiando porque tenía 19 años. Firmaron una declaración jurada y dijeron, no voy a seguir estudiando porque mis recursos no me lo permiten, estoy trabajando, estas son mis cotizaciones previsionales, este es mi contrato de trabajo. No, porque si usted mañana se arrepiente y quiere trabajar, le vamos a tener que pagar su pensión de sobrevivencia hasta la edad de trabajo con la plata de su papá, así que no sabemos, no nos sirve una declaración jurada. Bueno, tuvieron que ir a tribunales y pelear. Es pan de todos los días. Estas sentencias salen cuando no la gente se aburre, no tiene los recursos, no puede contratar un abogado y esa plata esto pone para dentro de la AFP. Se habla de un rango de 80 millones de dólares pendientes en un montón de tramitaciones que hay ahí, como con los rezagos, que es mucha más plata, porque todo lo transforman en una arista complejísima para el trabajador, ¿cierto? Que además son herencias muchas veces de pocos millones, no de poco dinero. O sea, la gente que queda en condición de otorgar una herencia es como el 2% de... No es tan poca la gente, ya, pero sí son pocos los montos en términos, porque el que tiene una capacidad de trabajo que funciona sobre los 50 millones de pesos en su capitalización individual al final de su vida de trabajo, puede optar una renta vitalicia. ¿Ya? Y la renta vitalicia se pierde la heredabilidad porque la compañía de seguros compra el fondo del trabajador para su propiedad y de su propiedad le paga, ¿cierto? La pensión al trabajador hasta que se muera. Si el trabajador se muere, no hay herencia. No hay herencia. ¿Ya? Pero esos son los fondos más significativos. Entonces, en el otro lado del retiro programado, donde está el 70% de los trabajadores chilenos que no tuvieron acceso a juntar 50 o más millones de pesos, que más o menos es el rango de corte, ¿cierto? Se quedan con el retiro programado que va decreciendo y va entrando la pensión básica universal para complementar, ¿cierto? Entonces estos fondos, como van decreciendo, son pocos. Por ejemplo, en los casos de estas personas que reclaman son 13, 15, 17 millones de pesos. Son los rangos de que están financiando una pensión. De lo que le quedó a la persona
Pero Porque son 15 millones de pesos que te solucionan la vida para por la muchas persona eso es personas. muy importante, Por claro. supuesto, 15 millones de pesos es la suma de los 3 retiros que se hicieron, con los cuales la gente pagó deudas de educación, de salud, terminó su casa, hizo ampliaciones, compró un vehículo para trabajar en Uber, porque eso es lo otro, que estigmatizan a la gente pobre como floja, como que Sí. no tiene capacidad de gestionar sus propios recursos y que no entiende estas dimensiones. Al contrario, la gente fue sumamente responsable. Bajaron las tasas de endeudamiento país, bajó la tasa de endeudamiento hogares, bajó la tasa de endeudamiento y ocultan esos datos. No lo quieren mostrar porque no quieren decir que la gente, el pueblo trabajador chileno, es responsable. Sabe lo que significan estos montos y hoy día también lo sabe. Entonces están jugando con maniobras que en realidad ponen en entredicho después de que el pueblo diera un alto a todas estas figuras de abuso, porque son muchas, en muchos tags, qué sé yo y tanto, en el estallido social, y siguen jugando con este maniobrerío, ¿no es cierto?, de departamentitos por ahí con quesito y vino solucionando los problemas así a media, sin mirar estos datos duros de los mensajes, por ejemplo, que fue un buen esfuerzo. Yo he visto 4 o 5 mensajes de proyectos de ley en los últimos 15 años. Este está bastante completo. Es un buen esfuerzo, pero no se lee, no se toma en serio la situación de los trabajadores, mucho menos de los pensionados. Ahora, si se aprobara este proyecto de ley, ¿cuánto crees tú que mejoraría la situación de los pensionados? ¿O es una raya en el agua? No, es una raya en el agua porque se cambia el nombre de la AFP. No es cierto que no termina el sistema. Se cambia el nombre. Tengo aquí me traje un torpedito, el APA, el IPA, el IPP, que son las siglas que van a empezar a regir en vez de AFP, IP, que son el inversor de pensiones privado, el administrador de fondos de pensiones, es lo mismo. Se mantiene el 10% recaudado por estas entidades privadas que siguen reportando a los mercados y no a los trabajadores que son los beneficiarios de esos dineros. Entonces, se mantiene, por ejemplo, la pensión anticipada, la compra por parte de la renta vitalicia de un trabajador a los 50 años, 52, 55 años, que tiene muy buenos fondos, ¿cierto? Y quedó cesante porque a los 55 años ya no es viable para el sistema y no le queda más que pensionarse. Sigue vigente el sistema, que la OECD no lo obliga prácticamente a salir de ahí, aquí se insiste en ello, ¿cierto? En la última comisión de reforma de pensiones del 2015 se hizo hincapié que un sistema regresivo, que no tiene sentido mantenerlo, la gente no, ellos mismos dicen que la gente tiene que seguir trabajando más años, sin embargo, con todo desparpajo, el sistema de renta anticipada, ¿cierto? Funciona muy bien en Chile, porque es mucha plata y compran esos fondos. Entonces sigue el sistema de renta vitalicia, siguen los problemas de los cálculos de la PAFE con la pensión de referencia que se llama, que es la pensión autofinanciada. No hay cambios sustantivos del modelo en el fondo, es un maquillaje. Y además detienen la reforma de la pensión garantizada universal, que efectivamente de 193 a 250.000 pesos daría un alivio a la gente de trabajo, pero no se está considerando nada, se quiere mantener intacto el modelo. Bueno, muchas gracias, Marcos. Seguiremos conversando de este tema en próximos capítulos de 32 minutos. Vamos a una pausa y volvemos con nuestra noticia cultural.